Muy bien, entonces, volvimos ya de nuestro descanso. Vamos a comenzar con un panel muy interesante. Bueno, como les decía en off, luego de este descanso vamos a estar compartiendo con ustedes un panel muy interesante para nosotros, los que estamos trabajando en el área de la educación interprofesional. Contaremos en ese panel con Giovanni Escalante Guzmán, con Rafael Radi y con Mónica Espinosa, que nos van a acercar diferentes experiencias. La idea de este panel es abordar las políticas públicas, gubernamentales y también la experiencia en la formación de redes, en educación interprofesional, la perspectiva desde la cooperación internacional y algunas experiencias en la formación de recursos humanos en el marco de la pandemia. Así que en primer lugar, como está previsto en el programa, voy a dar el espacio a Giovanni Escalante Guzmán, que está con nosotros y le agradecemos. Él es médico, magíster en ciencias, en salud pública y también en gerencia social. Ha sido y es docente de distintas universidades en Perú, universidades peruanas, y también ha participado en el desarrollo de programas y de proyectos en América Latina, como consultor también de OPS desde 2007 en diferentes temas como interculturalidad, etcétera, y desde 2006 es el representante de OPS-OMS en Uruguay. Giovanni, un gusto tenerte con nosotros y te vamos a escuchar para abordar la perspectiva de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe en educación interprofesional. Muy buenos días con todas y con todos en este distinguido panel de expositores, y vamos a comentar cuál es nuestra visión, nuestras reflexiones con base a lo que está pasando en el mundo, resultado de la pandemia por COVID-19. Ha sido una gran transformación, ha sacudido mucho el mundo, pero además también ha sacudido los paradigmas imperantes, y yo creo que la educación interprofesional puede ser y es uno de los mecanismos interesantes como para dar respuesta a los desafíos. Voy a dar inicio a la presentación. ¿Están pudiendo visualizar bien mi presentación? Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí tenemos una pantalla donde vemos lo que está sucediendo con la pandemia a la fecha actual. Tenemos más de 57 millones de casos confirmados en el mundo. Es una pandemia que sigue creciendo. El epicentro de la pandemia está ahora en América Latina y luego en segundo lugar en Europa. Ustedes noten en la columna de la izquierda de su pantalla cómo hay nuevos casos, igualmente también lamentables fallecimientos. Por tanto, es una situación que está en crecimiento. Esta epidemia, obviamente, o esta pandemia, ha tenido diversos efectos en el mundo, pero en el caso de Uruguay, ustedes noten cómo Uruguay está con un color mucho más claro por el menor volumen de casos, el menor volumen de muertes, y con una estrategia muy interesante, muy exitosa, que está justamente ahora en proceso de sistematización y que da también lecciones aprendidas para potenciar la educación interprofesional. Y justamente hago uso de un término en chino que habla sobre lo que es el peligro, ¿no? Para el chino, peligro y oportunidad vienen en un solo término, que es Wei-Ji. Y justamente ese yo creo que esa es la combinación entre lo que está pasando ahora con la pandemia. La pandemia tiene efectos sin duda en el mundo, en la salud, en el número de fallecidos, las complicaciones, el estrés increíble sobre los sistemas de salud. Pero además también hay una oportunidad como para remirar las cosas que estamos haciendo bien y capaz de alguna manera no estuvimos priorizando en el tiempo.
Hemos visto, obviamente, los aspectos de la recuperación, del tratamiento, los aspectos curativos, pero una de las cuestiones que tenemos que reflexionar es el lado de la salud y el bienestar. Y esa va a ser una de las características de mi presentación. Creo que ahora es necesario comenzar a fortalecer las políticas para garantizar salud y bienestar. No solamente los aspectos recuperativos, los aspectos curativos, que son fundamentales, siempre van a ser fundamentales, pero las determinantes de la salud son ahora los factores más importantes para hacer frente a cualquier escenario epidemiológico, a cualquier escenario emergente. Vamos a poner solamente un ejemplo muy rápido. La gran proporción de personas afectadas con COVID-19 que tuvieron complicaciones son personas que tienen alguna enfermedad de fondo, una enfermedad no transmisible, principalmente diabetes, hipertensión y otras alteraciones del metabolismo. Y eso se debe justamente a estilos de vida. Entonces, eso tiene influencia en la manera de organizar y desarrollar los servicios de salud, pero lo más importante es en la manera de responder con políticas públicas que tomen en cuenta esos factores. Pero adicionalmente, la manera en que todos los sectores sociales y productivos van a remirar los aspectos del desarrollo y, por ende, los aspectos de la formación, la educación interprofesional, que tiene ahora una mayor relevancia y una mayor vigencia. Nada más comentarles que estamos apoyando toda esta experiencia de la educación interprofesional a través de nuestro campus virtual de salud pública, de la red de observatorios de recursos humanos, que siempre un poco en broma digo, no solamente deben ser observatorios, sino accionatorios. Y hay una serie de publicaciones que se han ido haciendo y estamos acompañando estos procesos ya por más de 2 décadas. Aquí les comparto algunas de las presentaciones interesantes, producto de estos encuentros en el marco de la red de educación interprofesional en América Latina y el Caribe. Pero adicionalmente también hay que mirar cuál es la evidencia, la fuerza de la evidencia, y en nuestro portal regional de la Biblioteca Virtual de Salud Pública en Vireme, tenemos 132 artículos a texto completo que hablan sobre las evidencias y lecciones aprendidas generadas producto de la pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe. Son cuestiones que después vamos a ver cómo las sintetizamos desde la experiencia de la cooperación internacional. Y si revisamos PubMed, podemos observar que hay 24.765 resultados relacionados con la educación interprofesional. Claro está, ahora tiene mucha mayor vigencia y se discute cuál es el rol, porque en la pandemia y en este caso la epidemia en Uruguay, ¿cómo ha sido la respuesta? Ha sido una respuesta interprofesional, ha sido una respuesta intersectorial y que ha mostrado efectos sinérgicos muy positivos. Por tanto, como ustedes notarán, es un tema, vamos a decir, fundamental y que debemos de organizarnos y construir las políticas necesarias. Un artículo que me parece muy importante desde el punto de vista de las políticas públicas es este que está en pantalla sobre la educación interprofesional y la práctica colaborativa. Y justamente lo que ha sucedido en el Uruguay es resultado de una práctica colaborativa. Cómo las distintas instituciones se han sumado con efectos sinérgicos y han logrado resultados mucho más positivos que en otros escenarios. Y tenemos otro artículo también que está resaltado en rojo sobre cómo la crisis de COVID-19 sirve para darle un mayor énfasis a la educación interprofesional
como guía para la futura innovación. Les voy a poner dos ejemplos muy concretos. El primer ejemplo es cómo nosotros hemos generado capacidades de producción local de protectores visuales, protectores faciales, a través de una alianza entre UDELAR, entre sus facultades, que existen ahí diversas facultades, el Ministerio de Salud Pública, ACE y también laboratorios de innovación y emprendimiento, y hemos podido, haciendo esta alianza, a través de una perspectiva interprofesional, multidisciplinaria, generar más de 23.000 protectores faciales en un tiempo muy corto. Esa es una manera justamente de mostrar estos énfasis. Y el proceso de sistematización que estamos trabajando por encargo del Ministerio de Salud Pública, de todo lo que ha sido la respuesta en Uruguay, está siendo construido participativamente en una alianza entre la Universidad Católica del Uruguay, nosotros como cooperantes, el Ministerio de Salud Pública y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Entonces, obviamente, son estos espacios de colaboración y sinergia los que tienen efectos sinérgicos. Y me sumo a esta reflexión que habla sobre cuál es el impacto de la pandemia por COVID-19 y la educación interprofesional en salud. Obviamente, esta pandemia ha generado unas circunstancias excepcionales, incomparables e inusuales, que han afectado no solamente al tema de los prestadores de servicios de salud, como señaló mi colega previamente, sino también a los estudiantes, profesores, educadores, a los administradores, a los investigadores, a los pacientes. Y por tanto ahora yo creo que la combinación exacta es la investigación de la educación y la práctica colaborativa. O sea, son cuestiones de poner o implementar en las cuestiones concretas de cómo se desarrolla una política. Y entonces yo creo que los escenarios futuros tienen que ser formas más colaborativas y mucho más creativas. Podríamos decir que tenemos que pensar fuera de la caja. Y nada más como un adelanto, hemos encontrado en la sistematización estos 9 factores claves donde la educación interprofesional es un elemento clave. Valga la redundancia. En primer lugar, la respuesta en el Uruguay se debió a que la sociedad estaba informada y respondió adecuadamente, con responsabilidad, colaborativamente. Segundo, la utilización de la evidencia, la ciencia, la tecnología y la innovación. Justamente el grupo honorario, asesor, ha podido desarrollar una serie de recomendaciones con base a la evidencia. Igualmente también los equipos de expertos que están asesorando a través del comité de crisis, las cátedras que de manera interdisciplinaria están colaborando y revisando y nutriendo la construcción de evidencias para políticas públicas. La vigencia y la aplicación simultánea de las funciones esenciales de salud pública en Uruguay, esta información transparente que combate las noticias tendenciosas más comúnmente llamadas como fake news, los aspectos de solidaridad, los corredores humanitarios, las medidas complementarias en los otros sectores, y esta gobernanza y gobernabilidad a través de un comando único unitario y el sistema de salud integrado y resiliente basado en la atención primaria de salud, así como la protección social. Como notarán, ahí no es una sola profesión, sino son varias profesiones trabajando en conjunto y de manera complementaria para responder de manera integral ante un desafío que no es solamente sanitario, es un desafío social y también de los aspectos de economía y productividad. Y entonces aquí en la pantalla ustedes pueden notar dos realidades ahora que están primando y que va a seguir así, pero el lado de los hábitos de vida saludable es algo que tenemos que explorar más fuertemente. Y eso implica también cambios necesarios en los aspectos de formación. Porque los hábitos de vida saludable son factores protectores para las consecuencias que estamos viendo
de una alteración del medio ambiente, de hábitos inapropiados que generaron justamente mayor riesgo de contagio frente a un virus que va a afectar más a aquellas personas que tienen una inmunidad disminuida por la vía de enfermedades no transmisibles. Por tanto, tenemos que comenzar a organizarnos mucho más para hacer énfasis justamente a una nutrición adecuada, ejercicio, el tema de salud mental, seguridad vial, consumo responsable, etc. Entonces, son los factores que ahora priman y es un paradigma que tenemos que dar mayor énfasis. Obvio está que los aspectos de los servicios de salud, los aspectos del cuidado, tienen que seguir adelante, pero hay también una nueva realidad. Es la telesalud, la telemedicina y obviamente la generación de dispositivos bajo este esquema. Ya a manera de conclusión, considero importante estimular una discusión, pero también acuerdos y políticas y programas que se implementen en concreto, que aborde los aspectos de fuerza laboral equipo. Definitivamente ahora no es una acción meramente individualizada de una sola profesión, sino son de varias y en equipo. El trabajo en equipo va a resolver gran parte de los desafíos que estamos viendo. La ciencia y la tecnología no basta, tiene que estar sumado lo que llamamos emprendimiento, esto de las incubadoras de emprendimiento, de cuestiones que puedan realmente cambiar el peso específico de lo que es responder a una pandemia. Y estamos hablando en concreto de cómo Uruguay ha logrado una producción endógena de, por ejemplo, test PCR a través del desarrollo de capacidades nacionales. De igual manera también la gestión de la incertidumbre. Lo que va a ser, digamos, concreto es la incertidumbre. Los efectos de diversos temas en la salud global muestran esta necesidad de poder gestionar los riesgos, las incertidumbres. Luego está los nuevos dispositivos de educación y formación a través de lo que es presencial y distancia. Y el tema es cómo a través de la educación a distancia vamos a poder fortalecer las capacidades y las competencias de los trabajadores de salud, de los estudiantes, y cómo los docentes pueden organizar esa nueva dimensión, que no quiere decir que se va a terminar con la presencialidad, pero la distancia está y va a seguir y seguirá quedándose. Pero ¿en qué medida vamos a poder desarrollar las habilidades prácticas de los estudiantes para que puedan afrontar los nuevos desafíos? ¿Será la simulación? ¿Serán los simulacros? ¿Cómo vamos avanzando en todo esto? Después está la prestación y el cuidado de la salud. Ahora el tema no son cuestiones solamente de tratamiento, la parte curativa, sino es el cuidado de la salud, porque las personas no solamente tienen que recuperar los aspectos biológicos, sino también hay que ver los aspectos culturales, los aspectos espirituales, los aspectos desde el punto de vista psicológicos, incluso sociales. Y entonces el rol de los cuidadores también implica una nueva mirada. Será necesario pensar en una formación cada vez más integral de los cuidadores de la salud. ¿Cuál va a ser el rol de los profesionales ahora? ¿Qué contenidos se tienen que ir enseñando en la formación? Y luego están los comportamientos y los hábitos. Mi colega habló sobre el burnout. ¿En qué medida vamos a cuidar a los trabajadores de salud para garantizar que por la prestación de los servicios de salud no se vea afectada su salud física y psicológica? Y finalmente... Giovanni, sí. Perdón, ya estamos sobre la hora. Quería avisarte nada más. Muy bien, nada más para cerrar. Yo creo que este es mi último mensaje. ¿En qué medida vamos a seguir articulando
actitudes en prácticas concretas para garantizar que sea un desempeño individual y colectivo en un escenario interprofesional. Gracias. Bueno, te corté, nada más era lo último, lo que faltaba, mil disculpas. Muchísimas gracias, Giovanni, estuvo excelente, una reflexión sobre el poder y la importancia de los equipos de salud y de los sistemas de salud centrados en la atención primaria, ¿no? El rol de la promoción en el marco de esta pandemia ha sido muy interesante. Vamos a escuchar ahora a Mónica Espinosa. Mónica es licenciada en obstetricia, es académica y de la Universidad de Chile, profesora asociada del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud y además coordinadora de formación común de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y miembro de la comisión o el comité coordinador de la UniRed, que es una red universitaria en educación interprofesional en salud que ha sido constituida recientemente y con una gran cantidad de universidades latinoamericanas. Gracias, Mónica, por estar acá con nosotros. Te damos la palabra. Muchas gracias, Larisa. Muchas gracias a todos, a la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas, a UniRed EIP, por la oportunidad de poder compartir hoy día la experiencia que hemos tenido de la red de educación y tener este minuto de consenso, de encuentro entre los distintos países y poder establecer lineamientos a seguir que, tal como lo decían los expositores que nos precedían, tenemos muchas oportunidades y grandes desafíos por delante. Así que muchas gracias. Voy a iniciar porque sé que estamos justos en el tiempo, iniciar la presentación y ahí ustedes me van a avisar si te veo o no. Voy a compartir. Sí, Mónica, te confirmo que se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la presentación que hicimos como Red de Educación Interprofesional UniRed es cuál ha sido el impacto de la pandemia por COVID-19 en la formación y trabajo interprofesional y la experiencia de UniRed. Como coordinadores ejecutivas están las personas ahí, Larisa Carrera, la Universidad Nacional del Litoral Argentina, Pia Serpa de la Universidad de Santander, Colombia, y que les habla de la Universidad de Chile. La idea un poco de esta presentación es dar cuenta de... No sé por qué no avanza. Ahí sí. Dar cuenta un poco de cuál ha sido nuestro trabajo en colaboración y sintonizado con la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas y cómo hemos ido tratando, ¿cierto?, de instalar la estrategia de educación interprofesional y práctica colaborativa en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras universidades. Contarles que realizamos la primera reunión de educación técnica el 18 y 19 de noviembre del 2019 en la Universidad de Santander en Bucaramanga, y ahí tuvimos y contamos con varios expositores que nos presentaron y compartieron su experiencia y nosotros tuvimos la oportunidad de realizar las nuestras. ¿Qué hicimos en esa reunión técnica donde nos juntamos? Establecimos las directrices de lo que iba a ser UniRed y qué somos, cuál va a ser nuestra misión, visión y nuestros objetivos. Entonces, ¿qué es la red qué es UniRed EIP? Es una red de cooperación académica compuesta por instituciones de educación superior de Latinoamérica y el Caribe, y nos convoca, ¿cierto?, a todos el interés de poder contribuir en el desarrollo de la interprofesionalidad y práctica colaborativa en nuestra región, ¿cierto?, compartiendo experiencias a nivel local y que puedan estas experiencias, ¿cierto?, ser destinadas a desarrollar a nivel institucional, nacional y regional toda esta estrategia. Sentimos que era muy importante establecer cuáles eran los lineamientos de lo que ocurría en nuestra realidad latinoamericana y del Caribe, si bien hay mucha evidencia disponible, muy interesante a nivel mundial, era muy interesante también ver qué es lo que pasaba en nuestras universidades en la formación, porque son principalmente, somos los responsables de cómo se va a instalar esto desde el inicio de la formación.
Y bueno, después les podemos compartir con más tiempo, ¿cierto?, cada uno de los lineamientos en particular de esta red. Eh, Contarles que en esa red nosotros decidimos 4 ejes importantes en el cual debíamos avanzar e instalar en nuestras universidades, o 4 áreas temáticas o líneas. Una de ellas era curricular, otra era formación de formadores, investigación y visibilización también de la red, y para eso se establecieron comisiones que están compuestas por académicos e integrantes de todos los países que forman la red. Bueno, ¿en qué estamos hoy día en relación a las representaciones? Tenemos representaciones o participa Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Uruguay, y por supuesto que varias universidades de cada uno de los países, no solamente las universidades que pudiéramos estar presentes en este minuto, sino que nosotros representamos también, y son integrantes de esta red, otras universidades a lo largo de todos estos países. ¿Cuál ha sido la experiencia e impacto de la pandemia que hemos desarrollado? Bueno, lo más importante ha sido el concepto de educación interprofesional, intercambio de experiencias en la región, participación y desarrollo de eventos académicos y articulación con la red regional. Otra cosa muy interesante ha sido tratar de encontrar ciertos espacios de trabajo colaborativo, interinstitucional e interprofesional. Y para eso hemos diseñado una encuesta de caracterización curricular de las experiencias en IP, porque nos pareció muy interesante ver cómo se instalaba la educación interprofesional en nuestras universidades en términos de, como mencionaban los expositores anteriores, en términos de la política a nivel institucional, cuál era el respaldo que tenían nuestras universidades o cómo se estaba abordando la educación interprofesional. Teníamos el respaldo de las autoridades y cómo podíamos, si no generarlo, existían profesores, cuál era el grado de formación de los profesores, cómo se instalaba también a nivel del currículum. Por eso creamos una comisión curricular que pasaba, existen competencias de educación interprofesional en nuestros estudiantes que efectivamente nosotros podamos ir orientando y favoreciendo su desarrollo para después finalmente en la experiencia clínica, en la atención primaria, poder efectivamente tener una práctica colaborativa. Entonces eso era algo que era muy interesante para nosotros y en realidad por eso establecimos esa encuesta. También cómo se estaban desarrollando estas prácticas en nuestras instituciones, y hemos hecho algunos pilotajes de internalización curricular y movilidad de estudiantes y profesores, obviamente que en este tiempo es de manera online. Y también otro punto interesante fue cómo hemos ido abordando hoy día, debido a la pandemia, ¿cierto?, y a toda la crisis que estamos viendo, la introducción de la IP en términos de metodologías de aprendizaje e instrumentos de evaluación innovadores para el desarrollo de la educación interprofesional. Y con esto hablo porque es súper interesante mirar cuál es la bajada que efectivamente tenemos a nivel de los currículum y cómo finalmente trabajamos esto hoy día en el aula, dado que muchas de las experiencias clínicas o de las experiencias comunitarias que teníamos que tener durante este año no se realizaron. ¿Cómo logramos, cierto, mantener el espíritu del desarrollo a través de las aulas? Y dentro de eso, algo que nos funcionó bastante bien como experiencia que quisiéramos compartir, es hacer un programa colaborativo con los estudiantes en distintas instancias y tener un comité consultor con ellos para trabajar, y también introducir dentro de nuestras prácticas lo tecnológico que hoy día nuestros estudiantes están utilizando. Y les comparto, por ejemplo, algunas experiencias que tuvimos muy favorables de Instagram para, ¿cierto?, la difusión de la IP, también a través de audio y video, a través de procesos reflexivos de nuestros estudiantes en relación a cómo había sido este proceso de estar o desarrollar, ¿cierto?, en la educación interprofesional en un contexto de pandemia. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con los compañeros? ¿Cómo se desarrollaban? ¿Cómo se instalaban? Y también la realización de entrevistas online a profesionales de equipos interprofesionales que estuvieran hoy día viviendo la pandemia. ¿Ok? Y bueno, aquí yo les puse algunas fotos que nos parecían interesantes del Instagram,
¿cierto? Unirnos para servir, logramos a muchos más de lo que podríamos individualmente, y trabajar en equipo divide las tareas y multiplica los resultados. Entonces, como nuestros estudiantes también, ¿cierto?, del pregrado, van instalando reflexivamente la educación interprofesional y la práctica colaborativa. Eso también, otro punto interesante de comentarles, el intercambio de experiencias que hemos tenido coloquios virtuales de educación interprofesional en tiempos de COVID, también experiencias de práctica colaborativa en cuidados intensivos como respuesta a la pandemia, capacitación de equipos interprofesionales en el marco de la pandemia, materias electivas interdisciplinarias en el área de la salud, experiencias que han ido teniendo las distintas universidades, talleres de telesalud. Entonces, ¿cómo hemos ido instalando esto en nuestras universidades y distintas facultades? Contarles que tuvimos la primera experiencia de práctica interprofesional e internacionalización curricular en educación interprofesional en pandemia. Para eso trabajamos con 4 instituciones, 3 países. Se gestionaron 55 equipos interprofesionales de pregrado, 638 estudiantes, 72 facilitadores, 10 profesiones, 2 licenciaturas, 2 programas de formación técnica, y los resultados eran orientados al trabajo en equipo, comunicación y roles en la gestión, riesgo asistencial y la seguridad del paciente. Esta experiencia duró aproximadamente una semana y ellos tenían que tratar y trabajar sobre un caso integrado de salud, en que más que la materia disciplinar se abordaba cómo se trabajaba, cómo se resolvía este caso en un contexto de interprofesionalidad. Bueno, ¿cuál fue la percepción de los estudiantes en relación a esta experiencia? Y la verdad es que fue muy positiva. La metodología para el desarrollo de la práctica, prácticamente más del 90% la consideró entre excelente y bueno. Lo mismo ocurrió en la experiencia de aprendizaje con nuestras profesiones y lo mismo ocurrió en la experiencia de aprendizaje con otras universidades. Por lo tanto, la percepción y la valoración de esto fue muy positivo. ¿Cuál fue la percepción de los facilitadores o de los profesores? También excelente. También, si nosotros sumamos el porcentaje muy superior al 95%, y permite la vinculación y abrir solamente redes que traspasan, ¿cierto?, la red de educación interprofesional, sino que otros espacios en nuestras universidades de colaboración mutua entre los países, lo que nos parece muy importante, sobre todo para el desarrollo de la disciplina y para el desarrollo de investigaciones en el futuro. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Hoy día estamos con otro proyecto piloto de experiencia comunitaria, interprofesional, internacional, en el contexto de pandemia. Y ahí tomo bastante las palabras de mis antecesores en exposición en términos de la importancia de dar respuesta a la comunidad y de dar respuesta también, partir o darle la prioridad que hoy día tiene la atención primaria en salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día? 2 instituciones de educación superior, 2 países, proyecto piloto, Colombia y Chile por este minuto, 48 equipos interprofesionales de estudiantes de pregrado y posgrado de medicina familiar, 644 estudiantes de pregrado, 44 profesores facilitadores, 30 especialistas en formación de medicina familiar que también van a tener un rol de facilitadores, 10 profesiones, 2 programas técnicos, 48 comunidades en dos regiones de Chile, rurales incluidas, y 48 líderes comunitarios que son nuestro nexo con la comunidad. Y toda esta experiencia ya se está desarrollando y va a durar 9 semanas. ¿Cuál es el resultado de esta experiencia? Satisfacer las necesidades de la comunidad en un contexto de pandemia. ¿Y cuáles son las competencias que esperamos desarrollar? Compromiso social, inclusión, trabajo en equipo interprofesional, comunicación efectiva, valoración del rol de cada profesión y respeto a la interculturalidad. La imagen, ¿cierto?, que aparece al lado derecho de la pantalla, donde vemos a los estudiantes, algunos con cámara, sin cámara, ¿cierto?, que a algunos no les gusta tener este contacto. Y arriba hay una foto que no se ve con tanta claridad, pero la idea de colocarla ahí era contarles que esta experiencia es de una región que tiene espacios bastante rurales en Chile, por lo tanto la conexión o la dificultad o el acceso a Internet es grande. Entonces, con las municipalidades o con las unidades de salud, se consigue que estas personas sean trasladadas a un sitio que tiene un computador y de ahí hacen la conexión con nosotros.
Entonces, por eso quise mostrarla ahí. Por lo tanto, implica todo un compromiso de la comunidad y del trabajo de nuestros estudiantes para poder llegar y poder posibilitar esto. Antes de terminar, quisiera también redondear en que la importancia de tener la oportunidad en esta pandemia de poder dar respuesta a la comunidad en esta experiencia comunitaria, que nos parece sumamente trascendente, porque además de desarrollar las experiencias o las competencias de nuestros estudiantes, tenemos un rol social como profesionales y como de la salud y también como educadores, de poder contribuir también de una manera importante a nuestra comunidad y saliendo del nivel intrahospitalario que ya sabemos cómo han tenido que dar respuesta a nuestros otros equipos de salud a nivel del mundo, pero qué pasaba con la comunidad que en este minuto, por la misma razón, está desprotegida. Todos sabemos que no van a sus controles de crónico, no van a sus controles de salud, por lo tanto las enfermedades van a empezar a aumentar, ¿cierto? Dado la falta de control. Entonces, en ese marco nos parecía muy interesante poder aportar, a pesar que no nos podíamos movilizar a través de esta manera. Contarles que este curso es muy grande y estamos abarcando muchas comunidades y en el futuro la idea es poder hacerlo internacionalmente. Eso significa tener comunidades de distintos países y que nuestros estudiantes estén compartiendo sus aprendizajes a nivel internacional. ¿Qué es lo que podemos concluir? La pandemia nos ha obligado a pensar realmente qué es lo importante de la enseñanza-aprendizaje, nos ha obligado a ser creativos, a innovar y a relevar el rol de los equipos de salud, efectivamente, ¿cierto? Y como reflexión también, no sirve trabajar solo, ¿cierto? Nuestros estudiantes ya llegaron a esa conclusión durante este periodo y lo hemos podido ver en el manejo de la pandemia, como con una profesión no se puede dar respuesta, ¿cierto? Vemos que se requiere de varios equipos, enfermeras, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos paramédicos, psicólogos, para dar respuesta a nuestros pacientes. Lo importante es hacerlo y modelarlo desde el principio de la formación de nuestros estudiantes. Y eso nos abre el desafío de instalar todo esto desde los primeros años de la formación del pregrado y continuar esto en el posgrado. Y esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo esta práctica colaborativa de internacionalización curricular con estudiantes, pero ya son médicos, ¿cierto?, en formación de especialistas. Bueno, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación en salud llegó para permanecer y desde ahí vamos a tener que buscar nuevas estrategias. ¿Sí? Estamos ya pasadas la hora, así que te pido por favor que vamos acelerando para poder darle lugar también a nuestro siguiente participante, Rafael. Gracias. Gracias, Larissa. Estoy terminando. Y bueno, la EIP continúa siendo una estrategia indispensable para afrontar las inequidades y problemas comunes y que debe ser relevada, ¿cierto?, en atención primaria de salud. Tenemos muchos retos de implementación de situaciones tecnológicas y alfabetización informática que va más allá de la práctica hospitalaria y mayor reconocimiento del trabajo de las redes y práctica colaborativa en las casas de estudios de educación superior, entornos laborales y educación en salud. Muchas gracias, agradezco el tiempo y pido disculpas si me apasioné. Un poquito, pero excelente, Mónica. La verdad es que creo que tu exposición ha puesto en evidencia el rol central que tienen las universidades en la formación de los recursos humanos, en la formación del talento humano en salud y justamente en la formación interprofesional para fortalecer los equipos, ¿no? Como la pandemia además nos ha puesto en jaque, pero también nos ha permitido tener experiencias muy interesantes, muy innovadoras,
innovadoras como esta que nos has comentado de internacionalización, quedándonos en casa y compartiendo experiencias con otras universidades, con otras profesiones y otros países. Así que muchas gracias, Mónica, excelente. Vamos a escuchar ahora sí al doctor Rafael Radi, que nos está acompañando hoy. Él es profesor titular de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y además es director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República en Uruguay. Pero fundamentalmente él ha actuado y sigue actuando como coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario de la Presidencia de la República en Uruguay y nos va a hablar sobre algunas lecciones aprendidas en el marco de la pandemia. Muchas gracias, Rafael. Te dejamos para que presentes. Muchas gracias, Larisa. Vamos acá a controlar el tiempo. Muchas gracias también, Mercedes Pérez, por la invitación, nuestra decana de la Facultad de Enfermería. Así que es un gusto compartir con Mónica Espinosa y Giovanni Escalante en la mesa. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre este proceso de asesoramiento científico al Gobierno Nacional en el marco de la pandemia y en el marco de la transición de lo que fue el confinamiento voluntario hacia el funcionamiento tan armónico como se pueda de la sociedad y de las otras dimensiones de la vida. Nosotros nos constituimos como grupo en abril, pero ya desde fin de febrero, marzo, la comunidad científica se estaba organizando, tanto la Universidad de la República, como el Instituto Pasteur de Montevideo, como las Academias Nacionales de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina. Estábamos trabajando en distintos aspectos en relación a la generación de herramientas concretas, como los test de diagnóstico molecular, que escaseaban mucho en esas épocas, así como también análisis en la dimensión de los modelos predictivos y el análisis de datos para poder anticiparnos a lo que podía ser el impacto de un aumento del número de pacientes en el sistema sanitario. El grupo nuestro se conforma en abril, a solicitud del presidente de la República, y en el marco de esta pequeña charla, comentario que quiero hacerles, voy a compartir una pantalla que entiendo que es importante o relevante. A ver, acá. Que tiene relación a una pestaña dentro de la página de Presidencia de la República que acaba de ser puesta en funcionamiento. Lo que es el funcionamiento del Grupo Asesor Científico Honorario, lo nombro esto porque acá adentro hay un conjunto enorme de documentos que se han producido en el marco de esta asesoría y que recién se han hecho públicos en la última semana. Más allá de que habíamos ido haciendo públicos algunos, ahora tenemos una colección enorme de documentos, más de 50 que se han ido poniendo a disposición y los que se están generando ahora. Entonces acá hay una riqueza del trabajo interprofesional e interdisciplinario que ahora queda a disposición de toda la sociedad, de la prensa y obviamente el sector académico. Y en relación a cómo se constituyó el grupo, y con el foco de lo que es la actividad que estamos compartiendo en este momento, el grupo se conformó, por un lado, con la participación del doctor Henry Cohen, coordinando el área de salud, asistencia y prevención, y acá quiero nombrar que hay 4 subgrupos, aspectos biomédicos básicos, acá ustedes pueden ir viendo cuáles son las formaciones, muy interdisciplinario, aspectos de atención primaria. Entre ellos ustedes ven acá a la licenciada Mercedes Pérez, que forma parte del equipo del GACH, el equipo de especialistas y el equipo de intensivo, y también el equipo de asesoramiento en medicina legal y derechos humanos. Y en el área de modelos y datos conformamos también 4 equipos, datos para vigilancia, movilidad y apps, modelos y proyecciones, y muestreo y análisis estadístico. En total somos 58 científicos, y como ustedes ven, hay una gran variedad de disciplinas. Algo que nos aseguramos al comienzo del diseño es que fuera médico-céntrica la mirada, es decir, que además de estar las disciplinas directamente
vinculadas a la medicina, hubiera investigadores básicos, el área de nutrición, el área de enfermería, el área de odontología, el área de salud mental, el área de derechos humanos, y en la parte de ciencia de datos y modelos, interfaciar la medicina y la epidemiología con las tecnologías de la información, la informática, procesamiento de señales, ingeniería, física, matemática aplicada, bioinformática, etc. O sea que en relación a lo interdisciplinario y en relación a lo interprofesional, realmente esta ha sido una experiencia que funcionó. Inicialmente trabajamos en cada uno de los grupos en forma separada. Quiero mencionar que un aporte importante fue generar un formato de reporte semanal donde cada grupo, en función de temas X que se aportaban desde el gobierno o desde la coordinación o que traían los grupos, eso se reportaba con un formato de informe homogéneo que culminaba con recomendaciones y un conjunto de referencias internacionales para que la evidencia estuviera solventada en datos. Entonces eso es parte de lo que ustedes van a ver en los documentos que están colgados en la página GACH, para los que estén interesados. Eso nos ayudó mucho. Fuimos luego, a medida que la pandemia fue transcurriendo, generando grupos transversales ad hoc, es decir, estos compartimientos que había en cada ala, el área de salud y el área modelo, que inicialmente funcionaban como 4 grupos separados por cada lado, empezamos a generar grupos transversales que fueron tomando otros temas, como el tema fronteras, como el tema infección en el sector salud y su impacto en la evolución de la pandemia, y varios otros, el tema turismo, fronteras. Entonces fuimos como enriqueciendo las miradas, y una externalidad positiva de todo lo producido ha sido de que todos los profesionales de todas las áreas expresan públicamente su interés de mantenerse en forma permanente vinculado al equipo. Obviamente que estas son actividades que se hacen en forma honoraria y, digamos, consumiendo tiempos de otras actividades académicas y personales, y también digamos, han expresado digamos, el gusto por el trabajo interdisciplinario y su adhesión a la tarea que continúa ya por más de 7 meses. Ese trabajo de análisis y síntesis interna fue generando informes. Y luego esos informes tuvimos que comunicarlos a las autoridades de gobierno y a la sociedad. Entonces ahí empieza una segunda etapa, que es lo que nosotros llamamos la etapa de transferencia. Cómo nosotros transformamos lo producido interdisciplinariamente e interprofesionalmente en elementos que autoridades de gobierno, que no son expertas, o la sociedad o la prensa puedan aprovecharla para que llegue un mensaje claro a la sociedad y para que la toma de decisiones sea todo lo posible basada en evidencia. Bueno, y ese trabajo de transferencia también se ha llevado a cabo con una metodología mixta, donde le hemos alcanzado informes, resúmenes, en algunos casos simplificados al gobierno, y también un conjunto de reuniones semanales o bisemanales con autoridades de gobierno y con nuestros equipos de trabajo, inclusive muchas de ellas con el presidente de la República, para que desde la ciencia pudiéramos realmente mostrarle a las autoridades los alcances reales de lo que se estaba informando. Entonces, este trabajo interdisciplinario, interprofesional, tiene una etapa hacia la interna, que es una etapa muy rica, interdisciplinaria, con una metodología y un formato de trabajo que permite homogeneizar el tipo de información que se da, porque si no el proceso se va fuera de control. Y luego hay una etapa de transferencia que es tan importante como la primera, porque en definitiva uno lo que quiere es proveer elementos para la toma de decisiones. Entonces, bueno, esos eran los apuntes que yo quería hacer en el marco del aporte del Grupo Asesor Científico Honorario de Uruguay en relación a la marcha de la pandemia. Y para finalizar, este grupo está en permanente contacto con todos los equipos de investigación, muchos de ellos muy jóvenes, que trabajan desde las instituciones, Instituto Pasteur de Montevideo, Universidad de la República, Instituto de Investigaciones Biológicas, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Hay una conectividad directa desde los generadores de las herramientas hacia los análisis científicos y hacia el gobierno, donde el Grupo Asesor Científico Honorario realmente además ha jugado un rol articulador importante. Entonces, con estas palabras culmino mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante
muy interesante porque evidentemente la pandemia no solamente implica tener respiradores y equipos de alta complejidad, sino abordar todas las aristas tan complejas que la pandemia nos hace pasar, pero también nos va a dejar en el futuro. Muchísimas gracias por revalorizar el rol de todas las profesiones y del trabajo interprofesional e interdisciplinario que ha sido muy interesante en el grupo asesor. No sé si Mercedes estás por ahí y querés que hagamos algunas preguntas. Si nos acercan desde YouTube algunas preguntas, Piedad, o algunos comentarios, o si estamos ya sobre el tiempo y vamos cerrando. Estamos bastante sobre el tiempo, pero de todos modos haremos llegar de pronto, vamos a hacer como un resumen el segundo día en donde presentemos las preguntas, porque no nos da como la posibilidad de poder interactuar, sobre todo porque hubo un corte del YouTube en un trozo. Asegurarles a todos que vamos en una de las partes de la exposición que va a quedar grabado porque estamos grabándolo por varios medios, así que vamos a tener el video completo para poder compartir la presentación con todos en el mismo canal de YouTube que estábamos compartiendo. Así que si tú quieres hacer un resumen y vamos haciendo una recolección de todas las preguntas para luego compartirlas e interactuar en momentos siguientes, si acaso haremos las averiguaciones con los propios expositores. Bien, bueno, entonces nada más cerrar, agradecerles a Rafael, a Giovanni, a Mónica, han sido excelentes las exposiciones, muy, muy completas y además desde diferentes perspectivas sobre la importancia del trabajo en equipo, sobre la importancia de trabajar con el otro, pero también de formarnos y en ese proceso formativo aprender del otro para poder trabajar juntos el día de mañana y llevar adelante estas experiencias como la del grupo asesor que recién Rafael nos estaba contando. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, nuevamente a los expositores. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes y bueno, un abrazo para todos y seguimos luego con la mesa de los países, de la experiencia de cada uno de los países. Bueno, gracias a todos. Estamos dándonos unos minutitos ahora, unos 5 minutos para iniciar la transmisión y la participación de los países para poder estar ingresando a la tercera actividad de hoy, que va a ser presentaciones de experiencias por parte de los países. ¿Sí? Así que estaremos en eso. Muchas gracias a todos, gracias a los participantes y nos vamos a ver pronto. Gracias. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Gracias a todos.